Bueno, buen día. Continuamos con la serie de videos preparando el concurso de la Fiscalía que vamos a presentar. Para el día de hoy vamos a seguir con los temas generales, en concreto con la atención al usuario que se da dentro del marco del interés que tienen las entidades para mejorar y continuamente estar evaluando sus labores y sus objetivos misionales y cómo se van estructurando de cara precisamente al objetivo público, como ya habíamos visto, los destinatarios de los diferentes procesos que se adelantan al interior de cada entidad. Entonces, para hablar de atención al usuario hay que referir un poco la relación con el contexto del derecho de petición y el MIPG, entendiendo que son videos que ya están en el canal y que pueden ustedes consultar antes de ver este video en concreto. Asimismo lo encontrarán en el documento que subiremos después al blog y que estará al final señalado para ustedes, pero diremos que para hablar de atención al usuario para el examen de la Fiscalía vamos a hablar un poco de algunas generalidades que trae el CEPACA, ya entrando un poco más en disposiciones que sí quedaron consagradas en la Ley 1437 de 2011, pero también entendiendo que de cara a la atención al usuario se habla del derecho de petición como una herramienta o un derecho, digámoslo, regulado por una ley estatutaria, pero que igual se encuentra en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Veremos también unas disposiciones que se relacionan con el MIPG, que es sobre todo esto que tiene que ver con el plan anticorrupción y las acciones de participación, entendiendo entonces que el Estado se ha venido preocupando porque en ese afán de mejorar su servicio, de hacerlo de manera más diligente, clara, abierta, transparente y demás, ha buscado que el MIPG articule su normatividad con otro tipo de reglas, decretos y leyes, sobre todo en relación a la anticorrupción, a la participación y la apertura de cara al público. También veremos el manual de atención al usuario específico de la Fiscalía General de la Nación y los lineamientos de la política pública del servicio al ciudadano aplicables a la entidad, como ya veremos adelante, porque se extiende a todas las ramas del poder público y no se entiende solamente para, como algunas personas llegan a creer, el sector de la rama ejecutiva. Entonces, empezamos con las disposiciones que nos trae el CEPACA. En el artículo tercero trae unos principios que regulan a todas las autoridades. ¿Sí? Recordemos que la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero las normas llegan a ser transversales en este caso. Por más que se encargue de una función jurisdiccional y haga parte de la rama, sea el ente encargado de ser titular de la acción penal y de investigar y imputar y acusar en Colombia, tenemos que entender que también le son aplicables estos principios. ¿Cuáles son? Los del artículo tercero, que señala: todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución en la parte primera de este código, que es el CEPACA, y en leyes especiales. Y se dice que las actuaciones administrativas, entonces entendemos que esto es aplicable para toda actuación administrativa que se desarrolla al interior de la Fiscalía. Se dice entonces que toda actuación administrativa se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, la igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Esta primera parte del artículo es lo que podemos reconocer del fundamento que llega a tener ese interés por la atención al usuario. Entonces, en virtud del vamos a seguir leyéndolo. Primero, en virtud del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia y de no reformatio impejus y el non bis in idem. Segundo, en virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física y mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Tercero, en virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva.
Cuarto, en virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán en comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. Quinto, en virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Sexto, en virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Séptimo, en virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus decisiones, omisiones o extralimitaciones de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Octavo, en virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente toda persona puede conocer las actuaciones de la administración salvo reserva legal. Noveno, en virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. Incluso el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, ésta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán las actividades con las otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares. 11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones, retardos y sanarán, de acuerdo con este código, las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas. Y numeral 13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas. Entonces, ese afán que decíamos acá al comienzo de la atención al usuario tiene una armonía con los principios que reglamentan los procedimientos administrativos. En concreto, la participación, la responsabilidad, la transparencia, la publicidad, la coordinación, eficacia, economía y celeridad, como ustedes los pueden ver desarrollados en los diferentes numerales, nos indican un afán o una tendencia a promover este tipo de espacios de cara a que el usuario no sea presa de un estado que funcione de manera ecléctica, que funcione de manera cerrada, oscura y lenta. Entonces, además de estos principios, se nos dice, o para tener el fundamento de la atención al usuario, que los particulares, las personas, tenemos una serie de derechos frente a las autoridades consagradas en el artículo 5 del CEPAC, dentro de las cuales encontramos varias disposiciones legales que nos dicen: primero, tenemos derecho a, primero, presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos de las disposiciones vigentes exija para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medio de acceso unificado a la administración pública, aún por fuera de las horas y días de atención al público. Por eso en el canal abordamos primero el derecho de petición antes de este, que es en el texto que van a encontrar de resumen, va primero, pero nos consideramos más importante ver primero el derecho de petición. Para más información pues lo encuentran en el canal. Segundo, conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias a su costa de los respectivos documentos. Sobre esto también vimos en el video anterior que el derecho de petición tiene una limitación no solo a la reserva legal, sino a ciertos exigencias adicionales para poder llegar a peticionar algo. En este caso, recordar que hay documentos que la Fiscalía puede estar tramitando en función
de un trámite netamente administrativo, como otros que obedecen a procesos judiciales o de naturaleza distinta, que obliga a que la fiscalía no los pueda entregar y que no sean objeto de derecho de petición. Tercero, salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. Cuarto, obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos. Para el efecto, acá también hablamos en el video de derecho de petición. Quinto, ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. Sexto, recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores y en general de personas en estado de indefensión o debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. Séptimo, exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan funciones administrativas. Octavo, formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que éstas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. Noveno, a relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado de la administración pública. Décimo, identificarse entre las autoridades a través de medios de autenticación digital. Y 11, cualquier otra que le reconozca la Constitución y las leyes. Entonces, finalmente encontramos que así como tenemos unos derechos que dan pie a esa atención al usuario, hay unos deberes en concreto que tienen las autoridades de cara a la atención al público en el artículo 7 del CEPACA, que sostiene que las autoridades tendrán frente a las personas que ante ellas acudan y en relación con los asuntos que tramiten los siguientes deberes. Primero, dar un trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. Segundo, garantizar atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. Tercero, atender a las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. Cuarto, establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos sin perjuicio de lo señalado en el numeral sexto del artículo 5 de este código. Quinto, expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. Sexto, tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el numeral primero del artículo 5 de este código. Séptimo, atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos y dar orientación al público. Octavo, adoptar medios tecnológicos para el trámite y la resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. Noveno, habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. Décimo, todos los que señalan la Constitución, la ley y los reglamentos. Entonces el CEPACA trae una serie de disposiciones que se relacionan directamente con la intencionalidad de la atención al usuario como una meta que tiene el Estado en el ejercicio, aplicación, evaluación y mejora continua de todo lo que hace para cumplir, recordemos, con los fines que persigue, dada la naturaleza del Estado y las imposiciones que la Constitución le trae. Los fines del Estado los intenta perseguir de la mejor manera y en ese ejercicio articula la atención al usuario dentro de las diferentes normas. Pero entonces recordemos la Ley Estatutaria 270 del 96, que ya también vimos en el canal, en su artículo 4 señala que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que someten a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias
orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos. Entonces, dése cuenta que incluso la ley 270 le impone a la Administración de Justicia, en paralelo a la Fiscalía, en general diríamos que a la rama, la necesidad de tener como principios de su funcionamiento la celeridad, la eficacia. No se trata de que los procesos se hagan excesivamente rápido, de manera tal que no se garantice la justicia, pero también se trata de negar los procesos paquidérmicos, los procesos lentos y oscuros, que no hacen otra cosa que garantizar la impunidad y violentar el acceso a la justicia. Entonces, si nosotros nos vamos a la página de la función pública, vamos a encontrar algo que se llama la mejora del servicio al ciudadano. En la mejora del servicio al ciudadano, lo que nos están diciendo básicamente es que el Estado, dentro de sus regulaciones, tiene la pretensión de incluir dentro de la relación con el MIPG unos factores de riesgo que son objeto de del interés para poder mejorar la prestación de un servicio y evitar, uno, la corrupción, que vamos a ver un video aparte sobre el Estatuto Anticorrupción y todo lo que tiene que ver con esa relación, y las acciones de participación de las personas. Entonces, este tercer tema es importante de cara a la mejora del servicio que se le presta a la persona, y se nos dice entonces que dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad, razón por la cual la implementación de la política pública trasciende a la atención oportuna y con calidad a los requerimientos de los ciudadanos. Su cabal cumplimiento implica que las organizaciones públicas orienten su gestión a la generación de valor público y garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y sus grupos de valor. Entonces, ¿qué nos dice la función pública? Hay unos escenarios en los que los usuarios interactúan con una entidad y lo pueden hacer de 4 maneras: elevando consultas de información pública, haciendo trámites y acceso a oferta institucional, mediante las denuncias, las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, y la información o la petición de rendición de cuentas, así como la participación en iniciativas públicas. Normalmente nosotros encontramos en las páginas de las entidades estas pestañas desplegadas cada una porque responden a una política general de gestión de la gestión y el desempeño, perdón. Entonces, cada una de estas relaciones obliga a que exista una política de gestión y desempeño que hace que la entidad tenga una especial relevancia de trato a este tipo de situaciones y las coloque en las páginas de las entidades. ¿Por qué? Porque así como existe una relación en la cual nosotros presentamos consultas de información pública, existe la política de transparencia y acceso a la información pública. Así como hay una relación o una interacción entre el usuario y la entidad mediada por los trámites y accesos a ofertas institucionales, existe una política de racionalización de trámites. Así como hay unas denuncias PQRS y una petición de rendición de cuentas, existe una política de rendición de cuentas. Y asimismo, como existe una relación usuario-entidad en la cual está mediada por la intención de participación en las iniciativas públicas, existirá la política de participación ciudadana de la gestión. Entonces, en la función pública nos dicen, existen una serie de pasos que nosotros hacemos o debemos ver de cara a formular las acciones del componente del servicio al ciudadano. Entonces, en el primer paso se dice que se debe identificar oportunidades de mejora en el relacionamiento con el ciudadano. ¿Qué se hace acá? Se revisan los lineamientos de la política de servicio al ciudadano, se identifican qué elementos de los nuevos lineamientos de la política de servicio al ciudadano no han sido desarrollados aún en la entidad, se revisan los resultados de la caracterización de ciudadanos, encuestas de percepción ciudadana, informes de petición, quejas y reclamos, así como los resultados del FURAC de la vigencia anterior y demás instrumentos diagnósticos para identificar oportunidades de mejora. El segundo paso de cara a formular acciones del componente del servicio al ciudadano es definir y priorizar las acciones a implementar con la participación de grupos de valor. ¿Qué se hace acá? Se nos dice entonces que con base en la identificación de oportunidades de mejora y brechas respecto a los nuevos lineamientos de la política de servicio al ciudadano,
se programa y efectúan espacios de diálogo con los ciudadanos y grupos de valor para identificar la mejor forma de solucionarlos y plantear acciones concretas. En segundo lugar, se dice que de acuerdo con los recursos técnicos, físicos y de talento humano disponibles, se priorizarán qué acciones se pueden implementar en la vigencia para mejorar el relacionamiento de los ciudadanos con la entidad. El tercer paso es establecer un cronograma de implementación en el cual se concertan las actividades al interior de la entidad y se define claramente responsables, fecha de inicio y de fin e indicadores que permitan hacer seguimiento a la implementación. Y en el paso cuarto se dice que se divulga el plan interna y externamente. Al interior de este paso lo que se hace es llevar a cabo campañas de difusión y apropiación de las acciones para mejorar el servicio al ciudadano al interior de la entidad y se difunda a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor las acciones implementadas y las nuevas formas de interactuar con la entidad. Entonces, si ustedes se fijan, el video del MIPG traía una serie de dimensiones que uno estaba estudiando y acá se articulan con el ejercicio de cara o de puertas para afuera, de ventanilla para afuera de la entidad, que es el servicio al ciudadano. Entonces, ¿dónde está esto regulado? Cuando nosotros vamos a internet y buscamos en la página de la Fiscalía en general para cualquier concurso, que dicho sea de paso, las disposiciones hasta aquí leídas son aplicaciones para el concurso de la Fiscalía y para cualquier concurso en general. Pero para el caso concreto de la Fiscalía nosotros encontramos el manual de atención al usuario en la página de la Fiscalía, siempre disponible, actualizado a fecha 7 de febrero de 2023. Ustedes lo encuentran acá en la página, lo pueden acceder y acá les arroja el resultado de un manual de atención al usuario de 14 páginas. Asimismo, existe una actualización de la política pública del servicio al ciudadano que en la página de la función pública aparece actualizada a fecha 2020 del mes de diciembre, que es aplicable para el caso que nos compete en este día. ¿Por qué lo decimos? Acá nos vamos al documento que ya tengo descargado. Porque si ustedes se fijan, pareciera que la política pública o este documento nos alejara de nuestro concurso de la Fiscalía y esto no es así. Esta relación Estado-Ciudadano que ya vimos, los factores un poco del MIPG, se los invito a leer y a estudiarlos. El documento nos dice precisamente que esta atención al usuario y estas disposiciones que ustedes encuentran en esta política pública tiene dentro de su ámbito de aplicación lo siguiente, y es que los lineamientos del presente documento son aplicables a todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada. Sobre esto también hay video ya en el canal para que ustedes lean esto y no se pierdan o lo lean con el concepto a la mano. Por servicio territorialmente en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital, los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control, las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que presten función pública o que presten servicios públicos, las empresas públicas creadas por la ley, las empresas del Estado y sociedades en que tenga participación y las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza o origen público. Entonces recordamos que ya vimos también un poco de la diferencia entre la función pública y la función administrativa en ese video de descentralización, delegación, desconcentración, y decíamos que la función pública, que la administración de justicia es una función pública, no función administrativa o ejecutiva, que como su nombre lo indica es propio de la rama ejecutiva, sino será pues precisamente una función pública de la cual es aplicable esta serie de lineamientos que nos señalan, entre otras, los responsables de la política de servicio al ciudadano, los lineamientos generales de cómo se plantea una política de esta naturaleza y objetivo. Asimismo se nos señala que yo les recomendaría hacer un estudio concreto de este documento, leyendo con especial atención en cómo se implementa esta política de servicio al ciudadano en relación con las diferentes dimensiones del MIPG. Entonces nos hablan un poco de cómo se relaciona con el talento humano según los servidores públicos si se encuentren en el primer nivel de servicio, cuando tengan contacto directo, cuando no tienen contacto directo con los ciudadanos, las acciones transversales. También nos hablan de comunicación asertiva,
nos señalan un poco sobre la integridad pública y yo haría especial énfasis en relacionarlo con el tema del MIPG que ya hemos trabajado, porque estos lineamientos de atención al usuario son aplicables para eh, todas las ramas, no solo para la fiscalía, sino en general para cualquier concurso. Entonces, si ustedes se fijan, este documento está al googlear actualizado 2020, y según usted vaya a qué tipo de nivel, pues es más recomendable estudiar ciertas partes de los documentos. Por ejemplo, si usted va en un nivel asistencial que se relaciona mucho con recuerde el mapa de procesos, con el tema de la gestión documental, si uno se fija que eso es relacionado con su nivel y con sus funciones, usted le interesará estudiar los lineamientos del servicio al ciudadano en la gestión documental, por ejemplo, o los lineamientos en la información estadística, bueno, la gestión en la innovación y el conocimiento y demás, y cómo se genera y produce. Entonces, en ese documento ustedes encuentran una serie de referencias y elementos relacionados con los niveles y dimensiones del MIPG, y se fijan cómo se puede medir la política de atención al usuario de cara a la evaluación de gestión de resultados, la medición y otra serie de elementos que son de interés. En el caso concreto de la Fiscalía, ustedes diremos y estudiaremos el manual de atención al usuario de la Fiscalía General de la Nación, que es el que ya les referí, que nos dice, entre otras cosas, que de cara al objetivo misional que tiene la institución y que tiene por mandato constitucional y legal, la Fiscalía busca permanentemente ampliar los mecanismos de acceso institucional. Entiende la Fiscalía que es necesario y fundamental asumir que las necesidades de los usuarios llevan como el requisito de prestar una atención especial en casos de vulnerabilidad, de ser sujetos de especial protección constitucional, y en todo caso deberá brindarse atención integral, humanizada y diligente. ¿Cuál es el objetivo de este manual del usuario, de atención al usuario? La Fiscalía dice establecer los lineamientos generales que permitan estandarizar y garantizar la atención a los usuarios de la Fiscalía General de la Nación, asegurando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia. El alcance de este documento es para todos los servidores, contratistas, practicantes y demás servidores externos que llegue a tener la entidad. Este documento trae una serie de definiciones y siglas, de las cuales es conveniente estudiar unas en concreto. ¿Qué es eso del enfoque diferencial? Nos dice el documento que es reconocer que cada persona, familia, comunidad, etnia o grupo social tiene particularidades que ameritan ser consideradas al proponer acciones de prevención y atención integral y en relación con las situaciones que las ponen en condición de riesgo, amenaza o vulneración de los derechos. La implementación de este enfoque insta a la adopción de ajustes necesarios y medidas que permitan adecuar los procedimientos durante las diferentes etapas de la atención integral, la investigación y la judicialización para garantizar el principio de igualdad y no discriminación. Sobre esto citan la Ley 1448 de 2011, donde el enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Entonces, recordábamos una definición que ya trajimos en videos anteriores, y es que el principio de igualdad ante la ley no supone un principio absoluto en el sentido de aplicación sencilla o sin entender diferentes contextos. La igualdad armoniza con el enfoque diferencial cuando entiende que hay sujetos, personas, grupos, comunidades, etcétera, que necesitan un trato diferente dado una situación especial que tienen de cara a la Constitución y la ley. Entonces el enfoque diferencial no es un trato preferente, es un trato que reconoce enfoques diferentes. Hay abreviaciones de la Fiscalía, de la FGN, Fiscalía General de la Nación, de informar, orientar, PQRS, recibir denuncias, remitir, usuario y ventanilla única de correspondencia y víctima.
También nos trae un marco legal o normativo y documentos de referencia que se pueden consultar, como puede ser una serie de articulados sobre la Constitución Política, la Ley 489 del 98, la Ley 962 de 2005, el Decreto 2623 de 2009, 3011 de 2013, la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la Ley 1712 de 2014, la Ley 755, el Decreto Ley número 848, que en todo caso iremos viendo a lo largo de este curso porque varias de estas normas nos remiten a temas que habremos de trabajar en otros videos. Entonces, vuelve y juega, Fiscalía y atención al usuario. ¿Cómo se desarrolla esto? Se nos dice que la Fiscalía en primera medida tiene una serie de canales de acceso, dentro de los cuales tienen canales presenciales, que son en las sedes de la Fiscalía donde se brindan servicios a los usuarios, dentro de los que tenemos los centros de atención de la Fiscalía, CAF, los grupos de flagrancia, anteriormente conocidos como unidades de reacción inmediata URI, los puntos de atención de la Fiscalía PAF y los despachos fiscales, la Dirección Nacional y Seccional de la Fiscalía y las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho, donde esté o tenga presencia la Fiscalía General de la Nación. También tiene, además de ese canal presencial, que es el que todos digamos podemos conocer como una oficina de la Fiscalía, canales virtuales en la página web de la Fiscalía con su sede electrónica, con el botón de denuncia fácil, el chat de la Fiscalía General, la opción de a denunciar, el botón de ratificar las PQRS, el correo electrónico de PQRS, el buzón de PQRS de la página y el correo habilitado para recibir notificaciones judiciales de la Fiscalía. Entonces, además tiene un canal telefónico donde encuentra usted el centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación y unas líneas telefónicas de despachos de fiscales y dependencias de la entidad, pero cuentan con canales, el último y cuarto canal, canales escritos, que son las ventanillas únicas de correspondencia, las VUC, en cada una de las direcciones seccionales. Digamos acá uno en Tunja las logra encontrar fácilmente y se da cuenta uno que funciona solo como ventanilla única de correspondencia, y el nivel central en el Búnker y en Palo Quemado en Bogotá. Entonces ahí dice, cuando usted va, pese a que sea un lugar físico por así decirlo, dice ventanilla única de correspondencia. Usted sabe que ahí es donde está funcionando este canal que tiene y dispone la Fiscalía. Ahora, tratándose del desarrollo de este plan, además de los canales de acceso que acabamos de ver, existen una serie de valores que orientan la atención a los usuarios en la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? Estos valores son el servicio al bien general, que dice que una de las finalidades de la labor como servidor de la Fiscalía es actuar con transparencia, promover la justicia, reconocer la igualdad de todos ante la ley y tratar a los demás con equidad e imparcialidad. El valor de la legalidad supone que las acciones del servidor de la Fiscalía General de la Nación se guían por los principios de legalidad e integridad ética y son transparentes y abiertas al escrutinio. El valor del respeto entiende que se debe reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. La confidencialidad refiere a que el servidor de la Fiscalía General es cuidadoso y responsable con la información sobre personas, organizaciones y temas que trata la Fiscalía, entendiendo el carácter de confidencialidad de mucha de esta información. Ahorita vamos a ver una relación con eso que nos traen sobre los primeros auxilios psicológicos, y es entender que los temas que se tratan al interior de la Fiscalía tienen un especial rótulo de confidencialidad. El valor del conocimiento entiende que la atención al usuario está basada en un conocimiento adecuado y actualizado en relación con sus funciones en la entidad. El compromiso entiende la disposición que tiene el servidor de la Fiscalía General de la Nación para cumplir con el desarrollo de su trabajo utilizando al máximo sus competencias. La calidad refiere a que el servidor de la Fiscalía General de la Nación hace las cosas bien, asume el liderazgo que se espera de él, es productivo en su equipo de trabajo, eficaz y hace uso adecuado de los recursos y el tiempo disponible. Entonces, en ese desarrollo que venimos leyendo hay unas competencias que tienen los servidores públicos, y que esto lo habíamos encontrado de nuevo en el Manual General
que trae, perdón, en el manual específico que trae la Fiscalía General de la Nación, que ya lo trabajamos en la serie de videos, por eso el orden lógico de las mismas, y se nos dice, por ejemplo, que es competencia de cara a la atención al usuario las siguientes: identificar las necesidades de los usuarios y ciudadanos, dar respuestas amables y respetuosas a sus inquietudes y buscar la resolución oportuna de sus requerimientos. Demostrar una actitud permanente de servicio y disposición para informar y orientar a las víctimas frente a los procesos y a sus derechos. Guiar su comportamiento teniendo en cuenta a las víctimas y los procesados. Proporcionar información oportuna y precisa a los usuarios y ciudadanos. Garantizar sus derechos dentro y fuera del proceso penal. Ofrecer una atención con enfoque diferencial en razón a edad, género, orientación sexual, grupo étnico y discapacidad. Entonces hay una serie de lineamientos generales para la atención a los usuarios. Se nos dice que la Fiscalía, la atención a los usuarios es transversal a todos los procesos que existen en relación con los usuarios. Recordemos que esto ya lo vimos en el video sobre el mapa de procesos y decíamos que tenía que ver esas flechas al interior del diagrama que traía la Fiscalía. Y ustedes encuentran entonces que hay una serie de canales de atención, como ya vimos: presencial, telefónico, virtual y escrito. En el canal presencial y telefónico se escucha la solicitud, mientras que en el canal virtual y escrito se realiza una lectura de la información que trae la solicitud. Esta información se debe analizar y se debe valorar de cara a qué: a orientarla, a remitir por competencia, a recibir las denuncias y a realizar otras gestiones. Entonces, a través de cualquiera de los canales de atención que tiene la Fiscalía, los 4 que leímos, el manual recomienda que se atienda a las personas en su orden de llegada, respetando a quienes requieran prioridad. Esto puede estarnos dando luces en dado caso para responder preguntas. La forma de preguntar normalmente puede ir cambiando. A veces dirán: no, me cambiaron mucho el tema, me cambiaron mucho la forma de preguntar. Y cuando uno se fija, la forma de responder siempre necesita de 2 insumos. Y es: 1, conocer la norma, y 2, leer con paciencia y atención lo que se nos está preguntando. Entonces conviene, digamos, conocer todas estas normas, reglamentaciones que estamos leyendo para poder responder. Si en algún caso nos dicen atender a las personas en qué orden, pues nos dicen acá en el orden de llegada, pero arriba nos dijeron hay personas o situaciones que requieren prioridad. ¿Qué otras recomendaciones traen? Identificar las necesidades del usuario a partir de lo que éste verbalice o haya escrito. Tercero, bríndele al usuario una atención completa y exclusiva durante el tiempo del contacto. Cuarto, evite formular juicios de valor sobre las situaciones presentadas por el usuario. Quinto, no utilice frases afectuosas hacia los usuarios. Y sexto, no cree falsas expectativas en relación con la ocurrencia de potenciales situaciones y o resultados. Entonces, esas son las recomendaciones que trae el documento, pero recordábamos que arriba nos decían unos sujetos diferentes, de especial protección, de especiales características, que son objeto o sujetos del enfoque diferencial en cuanto a su edad, su género, orientación sexual, origen étnico o discapacidad. Nosotros entendemos que sobre este término hay como una serie de debates y ¿cómo decirlo?, de posturas encontradas sobre cómo calificar esta serie de circunstancias sobre las cuales viven algunas personas. Discapacidad, situaciones, personas que viven en situación de discapacidad, condición discapacitante, etcétera. Pero nosotros, de cara a este estudio del concurso, nos limitaremos a entender los fenómenos con la perspectiva que la ley y la norma nos vaya trayendo, en dado caso la jurisprudencia relacionada y de interés. Entonces, dentro del enfoque diferencial que nos dice que tenemos que tener de cara a la atención al usuario, se encuentran unas categorías, y es entenderlos por edad, por discapacidad, por etnia y por orientación sexual o identidad de género. Y nos trae una serie de consejos de cara a ampliar la información que nosotros podamos llegar a tener de cara a este tratamiento diferenciado y enfoque diferencial. Ahora bien,
En el manual de atención al usuario de la Fiscalía hay una disposición importante, interesante y casi que individual para este caso del concurso, y son unos lineamientos para la atención en crisis. Entonces nos dicen, siguiendo un manual de primeros auxilios psicológicos o algo así, ¿sí? Citado acá en el pie de página, que una crisis es un estado temporal de trastorno que se caracteriza por una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación adversa que está viviendo una persona. ¿Por qué decimos esto? Porque, y digamos, muchos de los que concursamos tal vez no tenemos dentro del manual de funciones esa relación directa con los usuarios. Muchos otros tendrán una más amplia exigencia de este conocimiento, pero en todo caso debemos entender que a la fiscalía normalmente, y acá lo señala la misma entidad a través de su manual, no se suele acudir por necesidad, por gusto o por querer, sino por necesidad, bien sea porque se ha sido víctima, porque se ha sido testigo o porque tienen el conocimiento de algún hecho delictivo y una conducta punible. ¿Sí? Esto indica una mayor posibilidad de que la persona esté viviendo con una especie de miedo, rabia, angustia o dolor ante la situación que lo lleva a acudir ante la fiscalía. Entonces, se dice que es esencial que el servidor público se prepare en el tema de la atención a los primeros auxilios psicológicos, y nos dice que el servidor, independiente de la profesión, cargo o función, o sea, puede que nos pregunten a todos sobre esto, pero a unos con mayor enfoque, sobre todo a los que tienen más funciones relacionadas con atención directa con los usuarios, pero todos debemos conocerlo. Y estos primeros auxilios recomiendan los siguientes pasos. El primero, realizar un contacto psicológico. ¿Qué es eso del contacto psicológico? Escucha atentamente a la persona sin generar juicios de valor y mantenga una comunicación a través de la cual demuestre empatía a la persona. No debe presionar a la persona a que hable. Puede ser útil realizar ejercicios de respiración con el usuario, así como ofrecerle agua si cuenta con ella, en los casos en los que el usuario se encuentre con la respiración alterada o entre en llanto. Segundo, B. Examine las dimensiones del problema. Indague sobre el problema en las áreas de pasado inmediato, presente y futuro inmediato. Es posible que la información sobre el problema del pasado inmediato esté relacionada con los hechos sobre los cuales ha asistido a la fiscalía, por lo que no tendrá que volver a indagar por ellos si ya cuenta con la información. El objetivo de esta indagación es construir una jerarquía sobre las necesidades de la persona, teniendo en cuenta, primero, los conflictos que requieren manejo de manera inmediata, y segundo, los conflictos que pueden manejarse posteriormente. C. Analice las posibles soluciones. Apoye en búsqueda de soluciones de los problemas que se hayan identificado en el punto anterior, teniendo en cuenta la jerarquización realizada. D. Ayude a las personas a realizar una acción concreta para resolver la crisis. Por ejemplo, decidir comunicarse con su red de apoyo para pedir acompañamiento, continuar con la denuncia, etc. Es importante que no realice promesas que no sabe que se podrán cumplir. Entonces, en la medida de lo posible, los primeros auxilios psicológicos se realizarán en el lugar con privacidad, en el que el usuario pueda hablar y expresar su situación por la cual está pasando. Cuando sea necesario, busque la ayuda y apoyo profesional de psicología de la sede en la que usted se encuentra, si cuentan con este profesional. Continúe con la atención una vez el usuario se haya estabilizado de la crisis y le indique que se encuentra en capacidad de continuar con la diligencia. Tenga en cuenta que pueden haber usuarios que, si bien lograron salir de la crisis, requieran a su red de apoyo para salir acompañados de la diligencia de la fiscalía. En estos casos, pregunte al usuario por su red de apoyo y póngase en contacto con ellos solicitándoles su presencia en la sede para la salida del usuario. Frente a la imposibilidad de estabilizar al usuario que se encuentra en crisis, o al identificar usuarios que se encuentren en riesgo debido a la crisis y a la desestabilización psicológica, active la ruta de atención en salud como urgencia por salud mental. Por ello, puede solicitar los servicios de ambulancia a través de la línea 123. Este es pues el manual que nos trae la Fiscalía, ¿sí?, actualizado a 2023 para el proceso de estudio que nosotros estamos adelantando, que es transversal.
Si recordamos ese mapa de procesos que nosotros teníamos de la fiscalía, esto es transversal a todo, independiente si es asistencial, del cargo que usted vaya a ocupar. Puede que le pregunten más o menos en otro, según qué tipo de concurso usted esté presentando, pero que es posible que esté, es posible que esté. Entonces entienda que la importancia de esta situación es el marco de la atención al usuario, ¿sí? En los procesos misionales que está adelantando la fiscalía, ¿sí? Independiente, es que yo voy más para investigación y judicialización, tengo que estudiar solo eso, o de pronto yo solo estoy en procesos de apoyo, entonces solo me sirve gestión documental. Pues lo cierto es que si bien esto tiene una amplia relación con los procesos misionales, que son los que actualizan la labor de la fiscalía, también lo tendrá con la formación y el conocimiento general sobre la entidad en los demás procesos, tanto en los estratégicos como los de apoyo y los de seguimiento, control y mejora. Entonces hasta aquí va este video. Recomiendo también estudiarlo con lo que ya hemos visto sobre la ley 270, sobre el derecho de petición y sobre el MIPG. Cualquier inquietud o cualquier duda que se tenga al respecto, pues estamos prestos a escucharla, a leerla y a responderla en la medida de nuestras posibilidades. Y espero que los videos sean de utilidad para ustedes y que sigamos preparando de la mejor manera este concurso. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, si lo hicieron, y buen día.